Carmen permaneció inmóvil en el centro de aquella habitación lujosa del Hotel Villamagna de Madrid, envuelta en el vestido de novia más caro que jamás había tocado, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de escapar de su pecho. Las pétalas de rosas blancas esparcidas sobre la alfombra persa parecían ahora testigos silenciosos de una tragedia que apenas comenzaba. Javier la miró con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Sus ojos oscuros, que ella había intentado descifrar durante los meses de preparativos matrimoniales, eran dos pozos de indiferencia glacial. Este matrimonio es solo una transacción comercial, Carmen. Espero que lo entiendas desde ahora. No confundas las apariencias con la realidad. Las palabras cayeron sobre ella como piedras arrojadas con precisión calculada. Cada sílaba fue un golpe que agrietó algo fundamental en su interior. Carmen abrió la boca para responder, pero no encontró voz. El nudo en su garganta era tan apretado que apenas podía respirar. Vio cómo él tomaba su chaqueta de Armani del respaldo de la silla, cómo se ajustaba el Rolex en su muñeca con un gesto mecánico que había perfeccionado en miles de reuniones de negocios. Javier finalmente logró susurrar, pero él ya había abierto la puerta. Tengo asuntos que atender. Disfruta de la suite, dijo sin voltear, y la puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó como un trueno en el silencio posterior. Carmen se quedó sola, rodeada por el lujo que ahora se sentía como una burla cruel. El vestido de seda italiana que había costado más que todos los vestidos que había usado en su vida juntos, pesaba como cadenas sobre sus hombros. Con dedos temblorosos, comenzó a desabrochar los diminutos botones de perla que recorrían su espalda, una tarea que su madre había anticipado con lágrimas de alegría apenas horas antes. Pero no había alegría en aquella habitación, solo el eco de una humillación que se grabaría en su alma para siempre. Se dejó caer sobre la cama king size, el vestido arrugándose bajo su cuerpo, y permitió que las lágrimas que había contenido durante la ceremonia, durante el banquete, durante todos los falsos brindis y las felicitaciones vacías, finalmente fluyeran. Lloraba no por el hombre que acababa de abandonarla, sino por la versión de sí misma que había muerto en aquel instante. La Carmen que creía en los cuentos de hadas, la que pensaba que el amor podría florecer incluso en terreno árido, la que se había convencido de que sacrificar su felicidad por la seguridad de su familia era un acto noble. Las luces de Madrid parpadeaban al otro lado del ventanal panorámico, indiferentes a su sufrimiento. La ciudad continuaba su ritmo frenético, mientras ella yacía destrozada en aquella jaula dorada. El perfume de azahar que había elegido tan cuidadosamente para aquella noche, creyendo que marcaría el inicio de una nueva vida llena de amor, ahora le revolvía el estómago. Se levantó y abrió la ventana, dejando que el aire fresco de octubre entrara y dispersara el aroma que ahora asociaría para siempre con la traición. Carmen no sabía entonces que aquella noche no era un final, sino el comienzo de una transformación que la llevaría a descubrir una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. No sabía que la humillación que la partía en dos en aquel momento sería, paradójicamente, el catalizador que la liberaría de todas las cadenas que había cargado toda su vida. Las semanas siguientes transcurrieron en una bruma de soledad que Carmen jamás había experimentado. La mansión de Pedralbes, donde ahora residía, era un mausoleo de opulencia, con sus techos altos de estuco, sus suelos de mármol travertino italiano que amplificaban cada paso solitario, y sus paredes adornadas con arte contemporáneo catalán que ella ni siquiera tenía permiso de apreciar de cerca. «No toques eso», le había advertido Javier la única vez que ella se había acercado a una escultura de Miró que descansaba sobre un pedestal en el salón principal. «Son piezas de inversión, no decoración.
Aquella había sido una de las pocas conversaciones que habían tenido desde su llegada a Barcelona. Javier salía antes del amanecer y regresaba después de la medianoche, si es que regresaba. Carmen desayunaba sola en el comedor inmenso, con un servicio de porcelana de Limoges que parecía diseñado para subrayar su insignificancia. El tic-tac del reloj de péndulo en el recibidor marcaba cada segundo de su aislamiento. Doña Pilar, la cocinera andaluza de cabello grisáceo recogido en un moño impecable, fue la primera en mostrarle algo parecido a la compasión humana. Una mañana, mientras Carmen intentaba forzar una sonrisa al rechazar el desayuno que le había preparado, la mujer mayor se sentó frente a ella, algo que seguramente violaba todas las reglas no escritas de aquella casa. «Niña, tienes que comer algo», dijo con su acento sevillano suave como el aceite de oliva. «No puedes marchitarte así. Sé que no es fácil, pero usted como lo sabe, doña Pilar». Carmen alzó la vista. Sus ojos enrojecidos mostraban las noches de insomnio. La cocinera suspiró profundamente, sus manos curtidas por décadas de trabajo amasando la taza de café. «Porque llevo 22 años en esta casa. Vi crecer al señor Javier. Conozco sus heridas, aunque eso no justifica cómo te trata». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Pero también sé algo más importante. Vi tu mirada en la boda, y no era la mirada de una mujer débil, solo de una que todavía no sabe lo fuerte que es». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como semillas plantadas en tierra fértil. Carmen las atesoró sin entenderlas completamente todavía, pero sintiendo que contenían una verdad que necesitaría descubrir por sí misma. Los días se fundían unos con otros en una monotonía asfixiante. Carmen intentó explorar Barcelona, pero la ciudad vibrante que veía desde las ventanas parecía existir en un universo paralelo al que ella no tenía acceso. Caminaba por las calles de l'Eixample, observando a las parejas que se detenían en las terrazas de los cafés, a las familias que reían en las plazas, y sentía como si estuviera separada de la vida real por un cristal invisible. Una tarde, mientras vagaba sin rumbo por la biblioteca de la mansión, descubrió una colección de libros sobre administración de empresas, economía y liderazgo. Los volúmenes encuadernados en cuero olían a conocimiento antiguo y a posibilidades no exploradas. Tomó uno al azar: Estrategias de negociación en el siglo XXI, de un profesor de ESADE. Las páginas crujieron bajo sus dedos. Comenzó a leer por pura desesperación, buscando cualquier cosa que llenara el vacío que amenazaba con devorarla. Pero algo sucedió. Las palabras resonaron con algo en su interior que había permanecido dormido. Conceptos sobre capitalización, sobre creación de valor, sobre identificación de oportunidades en el mercado, comenzaron a tejerse en su mente de maneras inesperadas. Recordó las conversaciones que había escuchado de su padre sobre el negocio familiar de sedas valencianas, cómo identificaba tendencias, cómo construía relaciones con proveedores. Pasaba horas en aquella biblioteca ahora, tomando notas en un cuaderno Moleskine que había comprado en una papelería del barrio Gracia durante una de sus caminatas solitarias. La luz del atardecer mediterráneo se filtraba por los ventanales, bañando las páginas de oro, mientras ella absorbía conocimientos con una voracidad que la sorprendía. Javier la encontró allí una noche, cuando regresó inesperadamente temprano de una cena cancelada. Eran casi las 10, y Carmen estaba tan inmersa en un análisis de caso sobre reestructuración empresarial que no escuchó sus pasos. Él se detuvo en el umbral observándola, el cabello recogido en una coleta despeinada, sus labios moviéndose ligeramente mientras leía, la concentración absoluta en su rostro iluminado por la lámpara de escritorio. «¿Qué haces?», preguntó, y su voz cortó el silencio como un látigo. Carmen levantó la vista sobresaltada.
Por un momento sus ojos se encontraron y ella vio algo en los de él que no había visto antes. Curiosidad, quizás, o sorpresa, pero duró apenas un segundo. «Leo», respondió simplemente sin elaborar. «Leo». Él arqueó una ceja acercándose para ver el título del libro. Análisis estratégico empresarial, interesante elección para... Dejó la frase inconclusa, pero el desdén estaba implícito. ¿Para qué? Carmen cerró el libro con más fuerza de la necesaria. ¿Para una esposa decorativa? ¿Para alguien que solo debe organizar cenas y lucir bien en las fotografías? La amargura en su voz lo detuvo. Javier la observó durante un largo momento, su mandíbula tensándose. «No empieces a hacerte ilusiones sobre tu papel aquí, Carmen. Esto es lo que acordamos». «No, Javier». Ella se puso de pie, y por primera vez desde la noche de bodas hubo acero en su voz. «Esto es lo que tú decidiste. Yo solo fui lo suficientemente ingenua como para creer que habría algo más». Él no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió, dejando la puerta de la biblioteca entreabierta. Carmen permaneció allí, temblando, no de miedo, sino de una ira contenida que comenzaba a transformarse en algo más poderoso: determinación. El segundo mes de matrimonio trajo cambios sutiles pero significativos. Carmen seguía despertando sola, pero ya no se quedaba en la cama mirando el techo con desesperanza. Se levantaba con las primeras luces del alba. Se preparaba café en la cocina moderna de acero inoxidable, mientras doña Pilar aún dormía, y se sumergía en sus estudios en la biblioteca. Los libros se convirtieron en sus salvavidas, pero más que eso, en un mapa hacia una versión de sí misma que comenzaba a emerger. Descubrió que tenía una capacidad natural para conectar conceptos aparentemente dispares, para ver patrones donde otros veían caos. Las teorías económicas que leía resonaban con las historias de su padre sobre el comercio de sedas, con las conversaciones que había escuchado en las cenas familiares en Valencia, con su propia observación del mundo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde de noviembre, cuando recibió una invitación formal en papel color crema con letras doradas. La Fundación de Empresarias Catalanas organizaba una gala benéfica en el Palau de la Música Catalana. Como esposa de Javier Solís, su presencia era esperada y valorada. Carmen sostuvo la invitación entre sus dedos, sintiendo el peso del papel caro. Era la primera vez que se esperaba algo de ella en esta nueva vida, incluso si era solo ser un accesorio presentable. Parte de ella quería rechazar la invitación, esconderse en la biblioteca con sus libros, pero otra parte, esa que había comenzado a despertar, susurraba que aquella era una oportunidad. «Deberías ir», le dijo doña Pilar cuando la vio estudiando la invitación durante el desayuno. «Te hará bien salir de esta casa». «No tengo nada que decirle a esa gente», respondió Carmen, pero su voz carecía de convicción. «Entonces escucha. A veces, escuchar es más poderoso que hablar». La noche del evento, Carmen se preparó con un cuidado meticuloso. Eligió un vestido de seda azul medianoche que había sido parte de su ajuar pero que nunca había usado. Dejó su cabello castaño caer en ondas naturales sobre sus hombros y se aplicó maquillaje con una sutileza que realzaba sus ojos verdes sin gritar por atención. Cuando bajó las escaleras de mármol, Javier estaba esperando en el recibidor, revisando su teléfono. Alzó la vista y por un momento, solo un momento fugaz, algo cruzó su rostro, pero se recompuso inmediatamente. «Estás presentable», dijo con indiferencia, y Carmen sintió la familiar punzada de dolor que ya casi se había convertido en parte de su paisaje emocional. «Gracias», respondió con una calma que no sentía, y salió hacia el coche sin esperar a que él le ofreciera el brazo. El Palau de la Música Catalana resplandecía aquella noche como una joya modernista en el corazón del barrio de Sant Pere.
Las vidrieras emplomadas reflejaban las luces de las lámparas de araña, creando un caleidoscopio de colores que quitaba el aliento. Carmen entró del brazo de Javier, consciente de las miradas que los seguían. Él era conocido en aquellos círculos, el magnate inmobiliario que había convertido el distrito 22 en el Silicon Valley de Barcelona. El hombre que compraba edificios históricos y los transformaba en lofts de lujo. Se separaron casi inmediatamente. Javier fue absorbido por un grupo de empresarios junto a las columnas decoradas con mosaicos, y Carmen se encontró sola, sosteniendo una copa de cava catalán que no tenía intención de beber. Observó el salón, los rostros bronceados y las sonrisas blancas, las joyas que reflejaban la luz como pequeñas estrellas, y se sintió completamente fuera de lugar. Primera vez en uno de estos eventos, ¿verdad? Una voz cálida habló a su lado. Carmen se volvió y se encontró con una mujer de unos 50 años, con cabello plateado cortado en un bob elegante y ojos que brillaban con inteligencia y humor. ¿Se nota tanto? Carmen intentó sonreír. Solo para alguien que ha pasado por lo mismo. La mujer extendió su mano. Montserrat Vidal. Dirijo la Fundación de Apoyo a Emprendedoras Emergentes. Carmen Solís, respondió, estrechando su mano y notando el apretón firme y seguro. Ah, sí, la nueva esposa de Javier. He oído hablar de ti. Montserrat la observó con una mirada que parecía ver más allá de la superficie, aunque sospecho que lo que he oído no te hace justicia. Carmen parpadeó, sorprendida por la franqueza. No sé qué ha escuchado, pero probablemente no hay mucho que contar. ¿De verdad? Montserrat tomó un sorbo de su copa. Porque en las pocas veces que te he visto esta noche, no has mirado a tu esposo ni una sola vez buscando aprobación. Has observado el salón como alguien que está analizando, aprendiendo. Eso me dice más de ti que cualquier chisme. Las palabras tocaron algo en Carmen. Se encontró contándole a aquella desconocida sobre los libros, sobre sus estudios autodidactas, sobre el negocio de su padre, y cómo siempre había querido entender mejor el mundo de los negocios, pero nunca había tenido la oportunidad formal de estudiarlo. Montserrat la escuchó con atención genuina, haciendo preguntas perspicaces que demostraban que no solo estaba siendo educada. Cuando Carmen terminó de hablar, se dio cuenta de que había pasado casi media hora, el tiempo más significativo que había compartido con alguien desde que llegó a Barcelona. «Tengo una propuesta para ti, Carmen», dijo Montserrat, sacando una tarjeta de su bolso de noche. «Dirijo un programa de mentoría para mujeres que quieren reconstruir sus vidas y sus carreras. Algunas han salido de situaciones difíciles, otras simplemente quieren una segunda oportunidad. Necesitan mentoras, pero más que eso, necesitan ejemplos de resiliencia». Hizo una pausa significativa. «Creo que podrías ser eso para ellas, y sospecho que ellas podrían ser algo importante para ti también». Carmen tomó la tarjeta, sintiendo el papel grueso entre sus dedos. «Fundación Alba. Apoyo, liderazgo, bienestar, autonomía. Pero yo no tengo experiencia real. No he dirigido empresas ni... ¿Tienes algo más valioso que experiencia corporativa?», interrumpió Montserrat suavemente. «Tienes empatía, inteligencia emocional, y si no me equivoco, una comprensión profunda de lo que significa sentirse atrapada y buscar una salida. Esas mujeres no necesitan otra ejecutiva que les hable en jerga empresarial. Necesitan alguien que las entienda y las ayude a ver su propio potencial». Aquella noche, Carmen regresó a la mansión de Pedralbes con la tarjeta de Montserrat guardada en su bolso como si fuera un tesoro. Javier apenas le había dirigido la palabra en el coche, absorto en sus correos electrónicos, pero por primera vez desde la noche de bodas, Carmen no sintió el peso familiar de la humillación. Sentía algo diferente, algo que tardó un momento en identificar: esperanza.
Carmen llamó a Montserrat a la mañana siguiente, antes de que la duda pudiera disuadirla. Una semana después, se encontró sentada en una cafetería del barrio de El Raval, uno de los más antiguos y diversos de Barcelona, rodeada por 5 mujeres, cuyas historias la conmovieron hasta la médula. Estaba Amina, una mujer marroquí de 35 años, que había huido de un matrimonio abusivo y estaba intentando abrir una tienda de especias. Su español era entrecortado, pero sus ojos ardían con determinación. Rosa, una catalana de 50 años, que había perdido su trabajo en una fábrica textil después de 30 años y soñaba con crear su propia línea de ropa sostenible. Luz, una colombiana joven que había llegado a España con una hija pequeña y un título en diseño gráfico que nadie reconocía. Patricia, una andaluza que había dedicado 20 años a criar a sus hijos y ahora quería recuperar su carrera como contable. Y Sofía, no la asistente de Javier, sino otra Sofía, una chica de 23 años del barrio que quería abrir un café literario, pero no tenía idea de por dónde empezar. Yo no sé si puedo ayudarlas realmente. Carmen comenzó con honestidad, su voz temblando ligeramente. No tengo títulos empresariales. No he dirigido ninguna compañía. Solo eres como nosotras, interrumpió Rosa con su acento catalán musical. Alguien que está buscando su camino. Eso es suficiente. Aquellas palabras abrieron algo en Carmen. Comenzó a reunirse con ellas 2 veces por semana, usando todo lo que había aprendido en sus lecturas para ayudarlas a estructurar sus ideas de negocio. Pero más que eso, usaba algo más profundo, su propia experiencia de sentirse atrapada y su comprensión de lo que significaba buscar desesperadamente una salida. Con Amina, pasó tardes enteras en el mercado de la boquería, enseñándole a negociar con proveedores, a identificar productos de calidad, a entender los márgenes de ganancia. El aroma de especias exóticas se mezclaba con el del pescado fresco y el jamón ibérico mientras Carmen descubría que tenía un talento natural para la negociación, una habilidad que había heredado de su padre sin darse cuenta. Con Rosa, visitó las antiguas fábricas textiles del Poblenou, ahora convertidas en espacios de coworking y estudios de diseño. Ayudó a la mujer mayor a entender las tendencias de moda sostenible, a conectar con proveedores de telas orgánicas, a ver que su experiencia de 3 décadas no era obsoleta, sino invaluable. Mi marido dice que estoy loca, le confesó Rosa una tarde mientras tomaban café en un pequeño bar junto al mar. Dice que a mi edad debería conformarme con mi pensión y ayudar con los nietos. ¿Y tú qué sientes?, preguntó Carmen. Rosa miró hacia el Mediterráneo, sus ojos humedecidos. Siento que finalmente estoy despertando después de un sueño muy largo, y no quiero volver a dormirme. Carmen comprendió exactamente a qué se refería. Los meses pasaron y algo extraordinario comenzó a suceder. Amina abrió su tienda de especias en el mercado de Sant Antoni, pequeña pero hermosa, con especias que llenaban el aire de aromas que transportaban a tierras lejanas. Rosa consiguió su primera orden de una boutique en el barrio gótico, 20 vestidos hechos con algodón orgánico. Luz comenzó a conseguir clientes para sus servicios de diseño gráfico. Patricia encontró trabajo en una firma de contabilidad que valoraba su experiencia. Y la joven Sofía estaba a punto de firmar el contrato de alquiler para su café literario en el barrio de Gracia. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que mientras las ayudaba a transformarse, Carmen se estaba transformando a sí misma. Ya no era la joven tímida que había llegado a Barcelona, envuelta en un vestido de novia y en ilusiones rotas. Había desarrollado una confianza que nacía no de la arrogancia, sino del descubrimiento de sus propias capacidades. Caminaba diferente por las calles de la ciudad, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás. Hablaba con autoridad sobre conceptos empresariales
que había aprendido en libros y refinado en la práctica. Había abierto una cuenta bancaria separada en el Banco Sabadell, donde depositaba el dinero que comenzaba a ganar consultando para las pequeñas empresas de sus mentoradas. Una tarde de marzo, mientras revisaba un plan de negocio para Amina en el terrazo de la mansión de Pedralbes, no escuchó los pasos de Javier acercándose. Él había llegado temprano, algo inusual, y la encontró allí, hablando por teléfono en una mezcla fluida de catalán y castellano, su voz segura y autoritaria mientras discutía estrategias de marketing digital. «Mira, Amina, necesitas presencia en Instagram, pero no solo publicar fotos bonitas. Cuenta las historias detrás de las especias, de dónde vienen, cómo se usan tradicionalmente, por qué importa la calidad». Carmen tomaba notas en su tableta mientras hablaba. La gente no solo compra productos, compra narrativas. Y tu narrativa es poderosa. Una mujer que está reconstruyendo su vida, compartiendo los tesoros de su cultura. Javier se detuvo en el umbral de la puerta que daba al terrazo, observándola. La luz dorada del atardecer mediterráneo envolvía a Carmen, haciendo brillar su cabello castaño, que ahora llevaba recogido en una trenza elegante. Había algo diferente en ella, algo que él no podía definir, pero que lo desconcertaba profundamente. Ya no era la mujer rota que había dejado llorando en el Hotel Villamagna. Esta Carmen irradiaba una energía, un propósito que la hacía brillar. Ella finalmente notó su presencia y terminó la llamada rápidamente. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en meses no hubo dolor en la mirada de Carmen, solo una especie de indiferencia tranquila que lo perturbó más que cualquier lágrima. «No sabía que llegarías temprano», dijo ella simplemente, guardando su tableta. «¿Qué era eso?», preguntó Javier, y algo en su tono era diferente, menos despectivo, más curioso. «Trabajo», respondió Carmen poniéndose de pie. «Ayudo a emprendedoras a desarrollar sus negocios». «¿Trabajo?», repitió él arqueando una ceja. «No sabía que necesitabas trabajar». La sonrisa de Carmen fue pequeña pero devastadora en su tranquilidad. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Javier, porque nunca te molestaste en preguntar». Pasó junto a él hacia el interior de la casa, dejando un tenue aroma de lavanda y limón siciliano, un perfume diferente al que había usado en su boda, más ligero, más ella. Javier permaneció en el terrazo, mirando hacia Barcelona mientras el sol se ponía sobre Montjuïc, sintiendo por primera vez que algo importante se le estaba escapando de las manos. La primavera llegó a Barcelona con su explosión característica de vida. Los jacarandás florecieron en las calles de l'Eixample, cubriendo las aceras con sus pétalos lilas. El olor del mar se mezclaba con el de las flores en los mercados, y la ciudad parecía despertar con una energía renovada. Para Carmen, aquella primavera marcó un antes y un después en su transformación. La revista Emprendedoras había oído hablar de su trabajo con la Fundación Alba y querían hacer un artículo sobre ella. Carmen inicialmente había rechazado la idea, pero Montserrat la convenció. «No se trata de ti», le había dicho la directora de la fundación mientras tomaban café en su oficina cerca del Passeig de Gracia. «Se trata de todas las mujeres que podrían ver tu historia y darse cuenta de que la transformación es posible». La entrevista se realizó en la tienda de especias de Amina, ahora decorada con colores vibrantes y llena de clientes habituales. La fotógrafa capturó a Carmen y Amina juntas, riendo, rodeadas por sacos de azafrán, comino, canela y cardamomo. En la foto publicada, Carmen aparecía relajada y genuinamente feliz, sus ojos brillando con una alegría que no había sentido en mucho tiempo. El artículo la describía como una fuerza transformadora en el ecosistema de emprendimiento social de Barcelona y como un ejemplo de liderazgo femenino compasivo. Mencionaba su trabajo con 5 emprendedoras, el impacto que había tenido en sus negocios
y su visión de que el éxito empresarial debía estar acompañado de impacto social positivo. Javier leyó el artículo en su oficina de la Gran Vía, en el piso 22 de un edificio de cristal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Su secretaria ejecutiva, Sofía, la otra Sofía, la ambiciosa asistente de Marbella con ojos calculadores, le había dejado la revista sobre su escritorio con una nota adhesiva. «Pensé que te gustaría ver esto». Observó la fotografía durante largo rato. Carmen se veía tan diferente de la mujer que había conocido, o más bien, que había elegido no conocer. Había una luz en ella que no recordaba haber visto antes. O quizás siempre había estado ahí, y él simplemente había estado demasiado ciego para notarla. «Es una entrevista interesante, ¿no?» Sofía entró a su oficina sin llamar, una familiaridad que Javier había permitido sin pensar mucho en las implicaciones. «Tu esposa está haciendo un nombre por sí misma». Había algo en el tono de Sofía, un matiz de condescendencia apenas perceptible que hizo que Javier frunciera el ceño. «Es impresionante lo que está logrando», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la defensa automática. Sofía se acercó al escritorio, inclinándose de una manera calculada que mostraba escote generoso. Por supuesto, aunque uno se pregunta cuánto tiempo mantendrá el interés antes de volver a las comodidades de ser la esposa de Javier Solís. Javier alzó la vista bruscamente, viendo por primera vez la manipulación detrás de las palabras amables. ¿Cuántas veces había permitido que Sofía hablara despectivamente de Carmen sin darse cuenta? ¿Cuántas veces había participado él mismo en esa narrativa? «Creo que tienes trabajo que hacer, Sofía», dijo con frialdad, un tono que ella reconoció como despedida. La asistente parpadeó, sorprendida por el rechazo súbito, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto», respondió con sonrisa tensa, y salió de la oficina. Javier volvió a mirar la fotografía. Carmen y Amina tenían las manos unidas, y había algo en ese gesto que lo tocó de manera inesperada. Solidaridad, apoyo mutuo, conexión genuina, cosas que él había renunciado a creer hace mucho tiempo, después de que su madre lo abandonara en aquella pequeña casa de Vallecas cuando tenía apenas 8 años. Aquella tarde, hizo algo que no había hecho en meses. Canceló sus reuniones y regresó a casa antes del anochecer. Encontró a Carmen en la biblioteca, rodeada de papeles y con su laptop abierta. Estaba tan concentrada que no lo escuchó entrar. «Carmen», dijo suavemente, y ella levantó la vista, sorprendida. «Javier, no te esperaba». «Lo sé, yo tampoco me esperaba», admitió, y hubo algo en su vulnerabilidad que hizo que ella cerrara la laptop y le prestara atención completa. «Leí el artículo». Carmen esperó, su expresión neutral pero alerta. «Es impresionante lo que estás haciendo», continuó Javier, y las palabras salían con dificultad, como si estuviera fuera de práctica alabando a alguien sinceramente. «No lo sabía. No sabía nada de esto». «No preguntaste», respondió Carmen sin malicia, solo estableciendo un hecho. La verdad de aquellas palabras lo golpeó con fuerza. Se dejó caer en una de las sillas de cuero junto a la ventana. «Tienes razón. No pregunté, no...» Hizo una pausa luchando con palabras que había mantenido encerradas por décadas. «No sé cómo hacer esto, Carmen. No sé cómo ser humano, supongo. Construí muros tan altos y tan gruesos que olvidé que había algo del otro lado». Era la cosa más honesta que le había dicho desde que se conocieron. Carmen sintió algo moverse en su pecho, una pequeña grieta en el muro que ella también había construido. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó suavemente. «Porque...» Javier alzó la vista, y sus ojos oscuros mostraban un dolor antiguo que ella no había visto antes. «Porque te estoy perdiendo, y recién ahora me doy cuenta de que nunca realmente te tuve, y la culpa es completamente mía». El silencio que siguió fue denso,
cargado de meses de dolor, humillación y soledad. Carmen quería aferrarse a su ira, al dolor que había sido su escudo, pero algo en la honestidad cruda de Javier hacía difícil mantener las defensas completamente levantadas. «No sé qué quieres que diga», admitió finalmente. «No quiero que digas nada, solo quiero que sepas que lo vi. Te vi realmente, por primera vez, y lamento cada día que desperdicié siendo un imbécil arrogante». Carmen asintió lentamente, procesando sus palabras. «Agradezco tu honestidad, Javier. Realmente lo hago. Pero las disculpas no borran meses de humillación. No reconstruyen la confianza. No sanan las heridas». «Lo sé», dijo él, y había aceptación en su voz. «No espero que lo hagan. Solo quería que supieras». Se levantó para irse, pero Carmen lo detuvo con una pregunta. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me trataste así desde el principio?» Javier se detuvo en el umbral, su espalda hacia ella. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Porque tenía miedo. Miedo de que si te dejaba entrar, me destruirías como mi madre me destruyó cuando se fue. Así que decidí destruir primero». Se volvió para mirarla. «Pero resulta que me destruí a mí mismo de todas formas, solo que de una manera diferente». Y con eso salió de la biblioteca, dejando a Carmen con más preguntas que respuestas y sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente, aunque no estaba segura de lo que significaba o hacia dónde los llevaría. Abril trajo lluvias primaverales a Barcelona y algo más. Miguel Ángel Izaguirre, empresario vasco de 42 años que llegó a la ciudad para asistir a una conferencia sobre inversión social en el Hotel Arts. Era un hombre que irradiaba calidez genuina, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido, arrugas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de alguien que reía con frecuencia, y una manera de escuchar que hacía que las personas se sintieran verdaderamente valoradas. El evento era una gala benéfica en el Museu Picasso, organizada precisamente por la Fundación Alba. Montserrat había invitado a Carmen no solo como voluntaria, sino como una de las ponentes, para hablar sobre su experiencia desarrollando negocios sostenibles con mujeres emprendedoras. Carmen había aceptado con nerviosismo, nunca antes había hablado en público sobre su trabajo. Javier había declinado asistir, citando una reunión urgente con inversores, aunque ambos sabían que era una excusa. Así que Carmen llegó sola aquella noche, vistiendo un traje pantalón negro de líneas sencillas pero elegantes que había comprado con su propio dinero, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Su presentación fue breve pero poderosa. Habló no desde un lugar de teoría, sino desde el corazón, compartiendo las historias de Amina, Rosa, Luz, Patricia y la joven Sofía. Habló sobre cómo había aprendido que el verdadero liderazgo no venía de imponer, sino de empoderar, no de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. «Llegué a Barcelona sintiéndome completamente perdida», admitió frente a la audiencia de más de 100 personas. «Pero descubrí que a veces perdernos es necesario para encontrar quiénes realmente somos, y que ayudar a otros a encontrar su camino es la manera más segura de encontrar el nuestro». La ovación que siguió la tomó por sorpresa. Vio lágrimas en los ojos de algunas mujeres en la audiencia, asentimientos de comprensión, sonrisas de solidaridad, y entre la multitud vio a un hombre con cabello entrecano aplaudiendo con particular entusiasmo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Después de la presentación, mientras Carmen intentaba procesar lo que acababa de pasar, el hombre se acercó con 2 copas de cava. «Permíteme», dijo con un acento vasco inconfundible, cálido como el sidra de su tierra. «Soy Miguel Ángel Izaguirre y acabo de presenciar algo extraordinario». Carmen aceptó la copa, sus mejillas aún ruborizadas por la adrenalina. «Gracias.
aunque creo que estás siendo generoso. No lo soy, respondió él con sinceridad que no parecía adulación. Llevo 20 años en el mundo del emprendimiento social. He escuchado miles de presentaciones, la mayoría llenas de jerga y estadísticas vacías. Pero tú hablaste desde la verdad, y eso es raro y valioso. Comenzaron a conversar, y Carmen descubrió que Miguel Ángel era viudo, había perdido a su esposa por cáncer 3 años atrás, y dedicaba ahora su tiempo y recursos a crear oportunidades para otros. Tenía 2 hijos adolescentes que vivían con él en San Sebastián, una ciudad que describía con amor evidente. Donosti es mi corazón, dijo, usando el nombre vasco de su ciudad. El mar, las montañas, la comida, pero sobre todo la gente. Hay una calidez allí, una sensación de comunidad que es difícil de encontrar en otros lugares. Habló sobre un proyecto que estaba desarrollando, un instituto de apoyo empresarial para mujeres en el País Vasco, similar al trabajo que Carmen hacía pero en una escala mayor, con fondos gubernamentales y apoyo institucional. Estoy buscando a alguien que dirija la iniciativa, dijo Miguel Ángel, y había algo en su mirada que hizo que el corazón de Carmen latiera más rápido. Alguien que entienda que los números son importantes, pero las historias humanas son esenciales. Alguien exactamente como tú. Carmen rió nerviosa. Apenas estoy empezando. No tengo las credenciales para... Las credenciales se pueden adquirir, interrumpió él suavemente. La pasión genuina y la capacidad de conectar con las personas, no. Y tú tienes ambas en abundancia. Pasaron el resto de la velada conversando, y Carmen se sorprendió por lo fácil que era hablar con él. Miguel Ángel hacía preguntas perspicaces, escuchaba realmente las respuestas, compartía sus propias experiencias y fracasos con una honestidad refrescante. No había pretensión en él, no había agenda oculta, solo un hombre genuinamente interesado en crear algo significativo y que veía en ella una potencial aliada. Cuando la noche terminó y Miguel Ángel se despidió con un apretón de manos cálido, le dejó su tarjeta. Piénsalo, dijo. No necesito una respuesta ahora, pero si alguna vez decides que Barcelona se te queda pequeña, hay un lugar esperándote en el norte. Carmen guardó la tarjeta en su bolso, sintiendo que algo importante acababa de suceder, aunque no estaba segura exactamente qué. Si la aparición de Miguel Ángel fue el catalizador, lo que siguió fue la reacción. En las semanas posteriores a la gala, él y Carmen comenzaron a colaborar en un proyecto de microcréditos para mujeres emprendedoras. Se comunicaban diariamente por email y videoconferencia, desarrollando propuestas, refinando estrategias, compartiendo recursos. Pero más que eso, desarrollaron una amistad. Miguel Ángel era fácil de hablar, genuinamente interesado en sus opiniones, generoso con sus elogios, pero también honesto con su retroalimentación constructiva. Le enviaba fotos de San Sebastián, la bahía de la Concha al amanecer, el monte Igueldo con vistas panorámicas, las calles adoquinadas del Parte Vieja, donde los bares de pinchos competían por servir la mejor comida del mundo. Es diferente aquí, le escribió en un mensaje una tarde. Más tranquilo, más humano de alguna manera, creo que te encantaría. Carmen se sorprendió a sí misma, sonriendo ante esos mensajes, sintiendo una calidez que había olvidado que era posible. Miguel Ángel la trataba como una igual, valoraba su inteligencia, apreciaba su perspectiva. Y sí, había algo más allí también, una química que ninguno de los dos mencionaba, pero que era palpable incluso a través de las pantallas de sus ordenadores. Javier lo notó. Por supuesto que lo notó. Comenzó a llegar a casa más temprano, encontrando excusas para estar en los mismos espacios que Carmen. La vio riéndose mientras hablaba por teléfono en el jardín, la luz de la tarde haciéndola brillar.
Escuchó fragmentos de conversaciones llenas de entusiasmo y propósito, y sintió algo oscuro y corrosivo retorcerse en su pecho. Celos. Una noche, mientras Carmen trabajaba en su laptop en el salón principal, Javier se sentó frente a ella con una copa de whisky Macallan. «¿Quién es Miguel Ángel?», preguntó sin preámbulos. Carmen levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. «Un colega. Estamos trabajando juntos en un proyecto de microcréditos». «Un colega», repitió Javier, y su tono tenía un filo afilado. «Pareces pasar mucho tiempo con este colega». Algo se endureció en la expresión de Carmen. «¿Desde cuándo te importa con quién paso mi tiempo, Javier? Eres mi esposa». «¿Lo soy?». Carmen cerró su laptop con un clic definitivo. «Porque los últimos 6 meses no me han dado esa impresión. De hecho, me hiciste muy claro desde la primera noche que este matrimonio era solo una transacción comercial. Tus palabras exactas, si recuerdas». Javier se tensó, el whisky olvidado en su mano. «Dije muchas cosas estúpidas aquella noche, y las has demostrado con tus acciones cada día desde entonces», respondió Carmen poniéndose de pie. «No puedes ignorarme durante meses, tratarme como si fuera invisible o peor, como si fuera una molestia, y luego aparecer con celos posesivos cuando alguien me trata con respeto básico». «No son celos», mintió él, pero ambos sabían la verdad. «¿Entonces qué es?». Carmen se cruzó de brazos. «¿Orgullo herido? ¿Miedo de que tu inversión comercial esté desarrollando su propia vida?». Las palabras fueron crueles, pero precisas. Javier se puso de pie bruscamente, su mandíbula tensa. «¿No eres justa?». «¿No soy justa?». La risa de Carmen fue amarga. «Javier, me dejaste llorando en nuestra noche de bodas. Me has ignorado sistemáticamente durante meses. Has dejado claro que no soy importante para ti de ninguna manera significativa. Y ahora, ¿te molestas porque encuentro significado y conexión en otro lugar? ¿Porque alguien me valora cuando tú claramente no lo haces?». Javier comenzó, pero no encontró palabras, porque todo lo que ella decía era cierto. «Miguel Ángel es mi colega y mi amigo», continuó Carmen, su voz más calmada ahora pero no menos firme. «Me trata con respeto, valora mis opiniones, me escucha cuando hablo. Son cosas básicas, Javier, cosas que un esposo debería hacer, pero que tú nunca has hecho». Carmen, su voz era ronca ahora, vulnerable de una manera que ella no había escuchado antes. «No». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No hagas esto. No aparezcas ahora con palabras bonitas porque otra persona me ve. Si realmente te importara, si realmente me vieras, habrías hecho algo hace meses. Pero no lo hiciste. Y ahora ya no sé si importa». Y con eso salió del salón, dejando a Javier rodeado por el lujo de su propia creación, sintiéndose más solo que nunca en su vida. En su habitación, Carmen cerró la puerta y se dejó caer en la cama, su corazón latiendo desenfrenadamente. La confrontación la había dejado temblando, no de miedo, sino de la descarga emocional de finalmente decir en voz alta todo lo que había estado conteniendo. Miró su teléfono y vio un mensaje de Miguel Ángel, una foto de la playa de la Concha bajo las estrellas, con un texto simple: «Este lugar tiene un efecto mágico en sanar corazones rotos. Algún día tienes que verlo». Carmen sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer, y por primera vez se permitió realmente considerar la posibilidad. ¿Y si dejara Barcelona? ¿Y si empezara completamente de nuevo en un lugar donde nadie la conociera como la esposa de Javier Solís, sino simplemente como Carmen? Mayo llegó con un calor inusual para Barcelona. Los turistas comenzaban a llenar las ramblas, los cafés sacaban sus mesas a las terrazas, y la ciudad vibraba con energía veraniega. Pero dentro de la mansión de Pedralbes, el aire era gélido con tensión no resuelta.
Javier se había vuelto un fantasma que observaba desde las sombras. Llegaba a casa solo para encontrar a Carmen ausente en una de sus reuniones con emprendedoras o en videoconferencias con Miguel Ángel. Cuando coincidían, ella era educada pero distante, una cortesía que dolía más que cualquier ira. Había levantado muros tan eficientes como los que él había construido, y ahora entendía exactamente cuán devastadora era esa indiferencia fría. En su oficina de la Gran Vía, Javier se había vuelto intratable. Sofía, su asistente, había cometido el error de intentar reconfortarlo con insinuaciones cada vez más obvias, y él la había transferido a la oficina de Valencia sin ceremonias. Sus socios lo notaban distraído en las reuniones, firmando contratos sin su habitual análisis meticuloso, dejando pasar oportunidades que normalmente habría aprovechado con avidez depredadora. «¿Qué te pasa?», le preguntó Ricardo, su socio de negocios desde hacía una década, mientras tomaban un café express en el despacho de Javier. «Has estado diferente últimamente. Ausente. Problemas personales», respondió Javier secamente. Ricardo lo observó con ojos perspicaces. «¿Tiene que ver con tu esposa? He visto el artículo en Emprendedoras. Es impresionante lo que está haciendo». «Sí, lo es», admitió Javier, y había un dolor en su voz que sorprendió a su socio. «Y yo fui demasiado ciego para verlo, hasta que casi fue demasiado tarde». Mientras tanto, Carmen enfrentaba su propia encrucijada. Miguel Ángel había visitado Barcelona 3 veces en el último mes, siempre con la excusa de reuniones de negocio, pero claramente buscando tiempo con ella. Almorzaban en pequeños restaurantes del barrio Gothic, caminaban por el parque de la Ciudadela mientras discutían sus proyectos, tomaban café en terrazas con vista al mar mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Y en una de esas tardes, en un restaurante familiar cerca del puerto donde servían la mejor fideuá de Barcelona, Miguel Ángel finalmente hizo la oferta oficial. «El instituto está financiado», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. «Tenemos el edificio, un hermoso espacio en el centro de Donosti que solía ser una escuela. Tenemos el presupuesto para 3 años, tenemos conexiones con el gobierno vasco, con organizaciones de mujeres, con empresas dispuestas a hacer mentoría. Solo nos falta una cosa. Tú». Carmen sintió su corazón acelerarse. Lo había visto venir. Habían hablado de esto en términos abstractos, pero escucharlo como una oferta concreta era otra cosa. «Miguel Ángel, yo...» «Déjame terminar», levantó una mano suavemente. «Sé que estás casada, sé que tu vida está aquí en Barcelona, y respeto completamente eso. Esta es una oferta profesional, Carmen. Un salario de 75.000 euros al año para empezar, con aumentos basados en resultados. Un apartamento provisto con vista a la bahía. Autonomía completa para desarrollar los programas como consideres mejor. Y la oportunidad de impactar a miles de mujeres, no solo 5 o 10. Carmen tocó el borde de su copa de vino tinto de Rioja, procesando la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. Es una oferta increíble», dijo finalmente. «¿Hay algo más?». Miguel Ángel se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más suave, más personal. «Sé que no es apropiado y tal vez debería quedarme callado, pero creo en la honestidad. Carmen, en los 2 meses que te conozco, has iluminado mi vida de una manera que no experimentaba desde que perdí a mi esposa. Eres brillante, compasiva, divertida, fuerte de maneras que no creo que ni siquiera comprendas completamente». Carmen sintió su respiración atrapada en su garganta. «Esta oferta es genuina, completamente profesional», continuó él. «Si la aceptas, será porque quieres el trabajo, porque crees en la misión. No espero nada más. Pero también quiero que sepas que, si algún día decidieras que hay espacio en tu vida para algo más, para alguien que te ve y te valora completamente, estaría esperando. Sin presión, sin expectativas.
solo esperando. Era la declaración más hermosa y más terrible que Carmen había escuchado en su vida. Hermosa porque era genuina y ofrecía exactamente lo que había anhelado durante meses: ser vista, ser valorada, ser amada por quien realmente era. Terrible porque la ponía frente a una elección que tenía que hacer. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Por supuesto». Miguel Ángel tomó su mano a través de la mesa, un gesto de apoyo, no de posesión. «Tienes 30 días. ¿Es cuánto tiempo puedo mantener la oferta abierta antes de tener que considerar otros candidatos? Pero Carmen, sea cual sea tu decisión, has enriquecido mi vida. Y espero que podamos mantener al menos la amistad, sin importar qué». Aquella noche, Carmen no regresó directamente a Pedralbes. Caminó por la Barceloneta, por la playa donde las olas del Mediterráneo besaban la arena con una constancia que encontraba reconfortante. Tenía 30 días para decidir entre dos vidas completamente diferentes. Opción 1. Quedarse en Barcelona, en un matrimonio que había sido una humillación desde el principio, pero que quizás, solo quizás, podría transformarse en algo real si Javier realmente estaba cambiando. Quedarse significaba arriesgar más dolor, más decepciones, más de la incertidumbre que había definido los últimos 6 meses. Pero también significaba dar una oportunidad a algo que había comenzado tan mal, pero que tenía raíces, complicadas y dolorosas, pero raíces al fin. Opción 2. Aceptar la oferta de Miguel Ángel, mudarse a San Sebastián, comenzar completamente de nuevo. Un trabajo que amaba, un salario que la haría independiente, un hombre que la admiraba y que había dejado claro que había espacio para algo más si ella lo deseaba. Seguridad emocional, respeto mutuo, la promesa de ser valorada. Pero también significaba admitir que su matrimonio con Javier era irrecuperable. Significaba dejar atrás a las mujeres que había estado ayudando en Barcelona. Significaba correr hacia algo nuevo sin resolver completamente lo viejo. Las olas seguían rompiendo en la orilla, indiferentes a su dilema. Carmen se quitó los zapatos y caminó por la arena mojada, sintiendo la textura granulada bajo sus pies, el agua fría del mar acariciando sus tobillos. Barcelona había sido el escenario de su mayor humillación, pero también de su transformación. ¿Podía simplemente dejarla atrás? Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «¿Dónde estás?» «Estoy preocupado». 3 palabras simples que hace meses habrían significado todo para ella. Ahora las miraba con una mezcla de emociones tan complejas que no podía desenredarlas. Escribió una respuesta breve. «En la playa. Volveré pronto». Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, Carmen se permitió admitir una verdad fundamental. No sabía qué hacer. Y por primera vez en su vida, esa incertidumbre no la aterrorizaba. La hacía sentir viva. Javier estaba esperándola cuando Carmen finalmente regresó a la mansión de Pedralbes cerca de la medianoche. Estaba sentado en el salón principal, todavía vestido con su traje de trabajo pero sin corbata. El cabello desordenado como si hubiera pasado los dedos por él repetidamente, una botella de whisky Macallan medio vacía sobre la mesa de café de cristal italiano. «Pensé que no volverías», dijo cuando ella entró, su voz ronca. Carmen lo observó, realmente lo observó. Vio las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad cruda en su expresión que contrastaba violentamente con el magnate frío que había conocido en su noche de bodas. «Vivo aquí», respondió simplemente, dejando su bolso en una silla. «¿Por cuánto tiempo más?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, pesada con implicaciones. Carmen podría haber jugado a la ignorancia, podría haber evadido, pero estaba cansada de juegos.
Miguel Ángel me ofreció un trabajo en San Sebastián, dijo directamente. Dirigir un instituto de apoyo empresarial para mujeres es una oportunidad increíble. Javier se puso de pie bruscamente, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Ibas a aceptar? No lo sé, admitió Carmen, y la honestidad en su voz era evidente. Tengo 30 días para decidir. 16, ahora. ¿Qué puedo hacer? La pregunta salió de Javier como un grito ahogado. ¿Qué demonios puedo hacer para que te quedes? Carmen sintió algo fracturarse en su pecho. Era la pregunta que había anhelado escuchar durante meses, pero ahora que la escuchaba, no traía el alivio que había imaginado. Solo traía más dolor. No lo sé, Javier, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Honestamente, no lo sé. ¿Qué podrías hacer? ¿Disculparte? Ya lo hiciste. Explicar tus razones. También las explicaste. Prometer cambiar. Las promesas son fáciles, Javier. Las acciones son difíciles. Entonces dime qué acciones quieres, imploró él acercándose a ella. Dímelo y lo haré. Lo que sea. Carmen sacudió la cabeza, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Esa es la parte más triste, ¿no lo ves? No puedo decirte cómo amarme. No puedo enseñarte a verme como una persona completa, no como una transacción comercial o una posesión. O lo sientes o no lo sientes. Y durante 6 meses dejaste muy claro que no lo sentías. Pero ahora sí, insistió Javier, su voz rota. Carmen, ahora sí te veo. Veo tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza. Veo cómo iluminas los espacios donde entras, cómo cambias vidas con tu presencia. Veo todo lo que fui demasiado cobarde para ver antes. ¿Y qué pasó?, preguntó Carmen, necesitando entender. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora, cuando estoy a punto de irme, de repente soy visible para ti? Javier se dejó caer de nuevo en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. Cuando habló, su voz estaba amortiguada, pero cada palabra pesaba como plomo. Porque soy un cobarde. Porque construí mi vida entera alrededor del control, alrededor de no necesitar a nadie, alrededor de protegerme de ser abandonado otra vez. Y luego llegaste tú con tu bondad genuina y tu capacidad de creer en el bien de las personas y me aterrorizaste, porque sentí algo. Por primera vez en décadas, sentí algo real. Y lo único que supe hacer fue destruirlo antes de que pudiera destruirme a mí. Carmen se sentó en la silla frente a él, procesando sus palabras. «Cuéntame sobre tu madre», dijo suavemente. Javier alzó la vista bruscamente, sus ojos mostrando pánico. «¿Por qué?» «Porque necesito entender. Porque si hay alguna posibilidad, algún mínimo chance de que esto funcione, necesito conocer al hombre detrás de los muros, no solo los muros mismos». Fue la cosa más difícil que Javier había hecho en su vida adulta. Abrir esa caja de dolor que había mantenido herméticamente sellada durante 27 años. Pero Carmen esperó, paciente, ofreciendo solo su presencia. Tenía 8 años, comenzó finalmente, su voz apenas un susurro. Vivíamos en Vallecas, en una casa pequeña. Ella trabajaba en 2 empleos para mantenernos. Mi padre nos había dejado cuando yo tenía 3 años. No recuerdo mucho de él, pero ella era todo. Me enseñaba matemáticas en la mesa de la cocina. Me leía cuentos antes de dormir. Me decía que algún día haría grandes cosas. Hizo una pausa, su respiración irregular. Y luego, un día, simplemente no regresó. Dejó una nota diciendo que lo sentía, que no podía más, que yo estaría mejor con su hermana. Me dejó con mi tía Dolores, que hizo lo mejor que pudo, pero que tenía sus propios 3 hijos y apenas recursos. Y yo me volví invisible en esa casa. Solo otro niño que alimentar, otra boca que llenar. Aprendí a no necesitar nada, a no pedir nada, a no esperar nada.
Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen ahora. No por ella, sino por ese niño de 8 años que había aprendido que el amor era temporal y que todos eventualmente se iban. Javier, susurró, construí todo esto. Él gesticuló hacia la opulencia que los rodeaba, para nunca volver a ser ese niño invisible de Vallecas. Para tener tanto control, tanto poder que nadie pudiera dejarme otra vez. Y funciona, ¿sabes? Cuando no dejas entrar a nadie, cuando no te importa nada, nadie puede herirte. Pero tampoco puedes ser feliz, completó Carmen. No, admitió él, no puedes. Y no lo he sido. No por mucho, mucho tiempo. Y luego te vi en esa foto del artículo, radiante y libre y completamente realizada sin mí, y me di cuenta de lo que había perdido. No solo una esposa, sino la posibilidad de ser completo otra vez. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No era cómodo, pero tampoco era hostil. Era un silencio de comprensión, de dolor compartido, de humanidad reconocida. Gracias por contarme, dijo Carmen finalmente. Significa algo que confíes en mí con esto. ¿Es suficiente?, preguntó Javier, y había tanto miedo en su voz, tanto miedo de perderla. ¿Entender por qué soy como soy cambia algo? Carmen se puso de pie acercándose a él. Tomó su rostro entre sus manos, forzándolo a mirarla a los ojos. Cambia que ahora te veo como un humano completo, no solo como el hombre que me humilló en mi noche de bodas. Cambia que entiendo tu dolor, aunque no excusa tu comportamiento. Cambia que siento algo de compasión donde antes solo había dolor. «¿Pero es suficiente para quedarte?», insistió. Carmen dejó caer sus manos, alejándose. «Honestamente, Javier, no lo sé. Necesito tiempo, necesito pensar, Necesitas espacio», completó él, asintiendo con comprensión dolorosa. «Lo entiendo». Pero mientras Carmen subía las escaleras hacia su habitación, ninguno de los dos sabía que el tiempo que ella necesitaba estaba contado, medido en días que pasaban demasiado rápido, acercándola inexorablemente a una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Los días siguientes fueron un infierno peculiar de normalidad forzada y tensión subyacente. Javier respetó su solicitud de espacio, pero su presencia era constante de maneras sutiles. Encontraba su café preparado exactamente como le gustaba cada mañana, pequeñas notas dejadas en lugares estratégicos con frases tan simples como «pensando en ti» o «mereces todo lo bueno del mundo», apariciones breves donde él simplemente preguntaba sobre su día y realmente escuchaba la respuesta. Carmen no sabía qué hacer con esta nueva versión de Javier. Era desconcertante ver al hombre que la había tratado con tal desdén ahora esforzándose visiblemente por ser atento. Parte de ella quería aferrarse a su ira, usarla como escudo contra la confusión que sentía. Pero otra parte, una parte que había permanecido dormida durante meses, comenzaba a responder a su atención. Mientras tanto, Miguel Ángel continuaba enviando actualizaciones sobre el proyecto en San Sebastián. Fotos del edificio que sería el instituto, en proceso de renovación. Propuestas de programas que habían desarrollado juntos. Mensajes que terminaban con «te extraño» o «ojalá estuvieras aquí para ver esto en persona». Una tarde, 2 semanas antes del plazo que Miguel Ángel le había dado, Carmen recibió una llamada inesperada de su padre en Valencia. «Hija, necesitamos hablar», dijo Vicente Ruiz, su voz cargada con una seriedad que hizo que el estómago de Carmen se apretara. «¿Qué pasa, papá? ¿Está bien, mamá? Tu madre está bien. Es sobre el negocio y sobre tu matrimonio». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Escucho». Su padre suspiró profundamente. «Carmen, necesito que sepas algo. Cuando arreglé tu matrimonio con Javier Solís, yo sabía el tipo de hombre que era.
Sabía sobre su reputación de ser frío, de ver las relaciones como transacciones, y aún así lo hice porque estaba desesperado. El negocio estaba cayendo. Teníamos deudas que no podía pagar, y él ofreció saldarlas todas a cambio de conexiones con nuestros proveedores textiles y de ti. Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras. «Papá», su voz se quebró. «Te vendí, hija. No hay otra forma de decirlo. Y he vivido con esa culpa. Cada maldito día, desde tu boda. Tu madre no lo sabe. Ella pensó que era una buena oportunidad, que tú estarías feliz en Barcelona con todas las comodidades. Pero yo sabía. Y lo hice de todas formas porque fui un cobarde». Carmen se dejó caer en el sofá de la biblioteca, las piernas incapaces de sostenerla. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque tu madre mencionó que ese empresario vasco, Miguel Ángel, te ofreció un trabajo, y porque vi tu foto en esa revista, vi tu sonrisa, y me di cuenta de que es la primera vez que te veo realmente feliz desde que te casaste, y pensé que necesitabas saber la verdad. Porque si decides irte, si decides dejar a Javier, necesitas saber que nunca estuviste obligada a quedarte por nosotros. Ya pagó la deuda. El negocio está estable ahora. Tu lealtad hacia mí y tu sentido del deber hacia la familia no deben atarte a un matrimonio que te hace infeliz». Carmen procesó la confesión de su padre, sintiendo múltiples emociones chocando en su interior. Traición, comprensión, liberación, ira. Pero sobre todo, sentía una claridad extraña emergiendo del caos. «Gracias por decirme», dijo finalmente. «Sé cuánto te costó». «Lo siento, mi niña, lo siento tanto». La voz de su padre se quebró en sollozos que intentaba contener. «Lo sé, papá, y te perdono, pero necesito tiempo para procesar esto». Cuando terminó la llamada, Carmen se quedó sentada en la penumbra de la biblioteca mientras el sol se ponía sobre Barcelona. Toda su percepción del matrimonio había estado construida sobre una premisa que ella había aceptado, que se estaba sacrificando por su familia, que su infelicidad era el precio de su seguridad. Pero ahora sabía que esa deuda ya estaba pagada, que no había obligación que la atara más allá de sus propios votos y su propia elección. Eso lo cambiaba todo. O quizás perturbadoramente, no cambiaba nada en absoluto. Doña Pilar la encontró allí una hora después, con los ojos rojos pero secos, mirando fijamente al vacío. «¿Qué pasó, niña?», preguntó la cocinera con preocupación maternal. Carmen le contó todo: la confesión de su padre, la oferta de Miguel Ángel, el cambio de Javier, su propia confusión paralizante. La mujer mayor escuchó sin interrumpir, luego se sentó junto a Carmen, tomando su mano entre las suyas curtidas. «¿Sabes qué es lo más difícil de las decisiones importantes?», preguntó doña Pilar. «Que nunca tenemos todas las respuestas. Nunca sabemos con certeza qué camino es el correcto. Todo lo que podemos hacer es escuchar lo que nos dice el corazón y tener el coraje de seguirlo, sabiendo que equivocarnos también es una opción válida». «¿Y si mi corazón está dividido?», susurró Carmen. «Entonces tal vez necesitas preguntarte no qué te hace más feliz ahora, sino con qué decisión podrás vivir en 20 años. ¿Qué te arrepentirías de no haber intentado? ¿Qué historia quieres poder contarle a tu futura yo?». Aquella noche Carmen no durmió. Se sentó en el balcón de su habitación, envuelta en una manta, mirando las luces de Barcelona parpadeando como estrellas terrestres. Intentó imaginarse 2 versiones de su futuro con la mayor honestidad posible. Versión 1. Se quedaba con Javier. Le daba una oportunidad real a su matrimonio. Trabajaban juntos para construir algo genuino sobre los cimientos rotos. Tal vez funcionaba y descubrían amor verdadero, nacido del dolor compartido y la transformación mutua.
O tal vez él eventualmente regresaba a sus viejos patrones, o ella nunca podía perdonar completamente la humillación inicial, y se quedaban atrapados en un matrimonio de conveniencia disfrazado de algo más. Versión 2. Aceptaba la oferta de Miguel Ángel y se mudaba a San Sebastián. Comenzaba de nuevo en una ciudad que no llevaba el peso de sus peores recuerdos. Construía una carrera significativa ayudando a miles de mujeres. Tal vez, eventualmente, exploraba la conexión con Miguel Ángel y descubría amor fácil, cómodo, libre de complicaciones. O tal vez siempre se preguntaba qué habría pasado si se hubiera quedado, si le hubiera dado a Javier esa segunda oportunidad. No había respuestas correctas, solo elecciones y consecuencias, y la esperanza de que pudiera vivir con lo que decidiera. El amanecer la encontró todavía despierta, con una claridad dolorosa pero definitiva, formándose en su mente. Sabía qué tenía que hacer, y el conocimiento la llenaba simultáneamente de paz y de terror. Carmen tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Antes de elegir entre Javier y Miguel Ángel, entre Barcelona y San Sebastián, entre el pasado roto y el futuro prometedor, necesitaba una cosa: entender completamente al hombre detrás de los muros, no solo sus palabras, sino su historia viva. «Quiero que me lleves a Vallecas», le dijo a Javier durante el desayuno, una semana antes de que expirara el plazo de Miguel Ángel. Javier, que estaba bebiendo su café expreso, se detuvo a mitad del sorbo. «¿Qué? Dijiste que mantienes la casa donde creciste. Quiero verla. Quiero entender de dónde vienes, quién eras antes de convertirte en este magnate impenetrable. Si voy a tomar esta decisión, necesito conocerte completamente». Fue una petición que desarmó completamente a Javier. Ver vulnerabilidad en sus ojos, ese pánico de ser verdaderamente conocido, casi hizo que Carmen se retractara. «Casi. Carmen, no hay nada que ver allí. Es solo una casa vieja en un barrio que... Es tu historia», interrumpió ella suavemente. «Y tu historia importa. No solo las partes brillantes que muestras al mundo, sino todo. Los orígenes, el dolor, el niño que fuiste. Si realmente quieres que me quede, si realmente esto va a funcionar de alguna manera, necesito ver todo eso». Javier cerró los ojos, luchando consigo mismo. Finalmente asintió. «Está bien. Iremos este fin de semana». El viaje de Barcelona a Madrid fue silencioso, tenso con anticipación. Carmen miraba el paisaje español desfilar por la ventanilla del tren AVE. Campos de olivos, pueblos encalados, montañas que se alzaban contra cielos imposiblemente azules. Javier trabajaba en su laptop, pero ella notaba cómo sus dedos se detenían con frecuencia, cómo su mirada se perdía sin enfoque real. Vallecas los recibió con su característico ambiente de barrio trabajador. Las calles estrechas, las fachadas necesitadas de pintura, las tiendas de barrio donde todos se conocían. Era un mundo completamente diferente del lujo de Pedralbes o de las avenidas elegantes del centro de Barcelona. Javier detuvo el coche frente a una casa modesta de 2 pisos, con paredes de ladrillo visto y ventanas con contraventanas verdes descoloridas. «Aquí es», dijo, su voz apenas audible. Salieron del coche, y Carmen pudo sentir la tensión radiando de Javier en ondas palpables. Una mujer mayor con delantal floreado salió de la casa vecina, su rostro iluminándose al reconocerlo. «Javi, ¿cuánto tiempo?», exclamó doña Remedios, acercándose con brazos abiertos. Y Carmen presenció algo extraordinario. Javier se relajó, se inclinó hacia el abrazo de la mujer y por un momento fue solo un hombre visitando a una vieja amiga, no el magnate frío que conocía el mundo. «Doña Remedios», saludó con genuino afecto, «le presento a Carmen, mi esposa». «Por fin». La mujer tomó las manos de Carmen.
Has oído tanto de este chico cuando era pequeño. Era un diablillo, siempre metiéndose en problemas, pero con un corazón tan grande. Carmen miró a Javier arqueando una ceja con diversión y vio color subir a sus mejillas. Era la primera vez que lo veía avergonzado, y fue entrañable de una manera completamente inesperada. Entraron a la casa, y Carmen sintió como si estuviera atravesando un portal al pasado. Los muebles eran viejos pero cuidados, cubiertos con fundas para protegerlos del polvo. Fotos enmarcadas cubrían cada superficie disponible. Un niño con ojos oscuros enormes y sonrisa traviesa. Una mujer joven y hermosa con ese mismo niño en su regazo. Momentos congelados de una felicidad que había sido tan temporal. Esta era mi madre. Javier tomó una foto, su voz temblando ligeramente. Isabel Solís. Tenía 23 años en esta foto. Yo tenía 5. Habíamos ido a casa de campo. Era mi cumpleaños. Carmen estudió la fotografía. La mujer tenía los mismos ojos oscuros de Javier, pero donde los de él eran guardados, los de ella estaban llenos de una alegría que parecía casi maníaca ahora que Carmen sabía el final de la historia. Era hermosa, dijo Carmen suavemente. Era todo para mí, respondió Javier, reemplazando la foto con cuidado. Y luego simplemente se fue, como si yo no hubiera sido suficiente para que se quedara. Caminaron por la casa pequeña, la cocina donde Javier había aprendido matemáticas en una mesa de formica desgastada, la habitación diminuta que había compartido con su primo cuando vino a vivir con su tía, el patio trasero donde había jugado solo durante horas, construyendo mundos imaginarios donde él era poderoso e invencible. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Javier de pie en el centro del pequeño patio, mirando hacia un árbol de higuera que había crecido salvaje. No es solo que se fue, es que nunca supe por qué. La nota que dejó decía que lo sentía, que no podía más. ¿Pero no podía qué? ¿Ser madre? ¿Vivir en pobreza? ¿Amarme? Nunca obtuve respuestas. Y pasé cada día desde entonces tratando de ser lo suficientemente valioso, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente exitoso para que nadie más pudiera dejarme. Carmen se acercó a él, colocando una mano en su brazo. Pero eso es imposible, Javier. Nadie puede forzar a otros a quedarse controlando todo. El amor real requiere riesgo, requiere vulnerabilidad, requiere la posibilidad de ser herido. Lo sé, admitió él, volviéndose para mirarla, y sus ojos estaban húmedos. Y por eso te alejé, porque desde el momento en que te conocí, supe que podrías hacerme daño. No de la manera obvia, no con crueldad o manipulación, sino simplemente importándome. Y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que haya enfrentado en el mundo de los negocios. Era la verdad más cruda, más honesta que él le había dado. Y Carmen sintió algo fundamental cambiar en su percepción de él. No lo excusaba, no borraba los meses de dolor, pero lo humanizaba de una manera que hacía imposible verlo solo como el villano de su historia. Pasaron el resto del día en Vallecas. Caminaron por las calles donde Javier había jugado de niño. Comieron en un bar donde él solía ir con su tía, donde doña Remedios todavía servía el mejor cocido madrileño. Visitaron el pequeño parque donde había pasado horas leyendo libros de la biblioteca, perdido en mundos que eran más amables que el suyo. Y Carmen vio una versión de Javier que nunca había conocido, relajado, riendo con los viejos vecinos que lo recordaban, con nostalgia en sus ojos al recontar historias de su infancia. Vio al niño que había sido, al adolescente que había trabajado 2 empleos mientras estudiaba, al joven que había construido su primer negocio con solo 20 años y una determinación feroz de nunca ser pobre o vulnerable otra vez. Al final del día, de regreso en la pequeña casa, sentados en el sofá desgastado que olía a naftalina y recuerdos, Carmen tomó la mano de Javier. «Gracias por mostrarme esto.
por dejarme ver quién eres realmente. Javier entrelazó sus dedos con los de ella, el gesto sorprendentemente íntimo después de meses de distancia forzada. No sé si cambia algo, dijo con honestidad dolorosa. No sé si entender mi dolor compensa el que te causé. No lo sé tampoco, admitió Carmen, pero me ayuda a ver que no fuiste cruel porque sea inherente a tu naturaleza, sino porque estabas protegiéndote de algo que te rompió cuando eras demasiado joven para entender. Eso no hace que duela menos, pero hace que sea diferente, más complejo. ¿Todavía vas a irte?, preguntó, y la vulnerabilidad en su voz era absoluta. Carmen no respondió de inmediato. Miró alrededor de aquella habitación que contenía tantos fantasmas y tanta historia, sintió el peso de la mano de Javier en la suya, pensó en Miguel Ángel esperando en el norte con su oferta de nuevo comienzo. Todavía no lo sé, dijo finalmente, pero ahora al menos tengo toda la información que necesito para decidir. Era suficiente por ahora. O al menos era todo lo que cualquiera de ellos podía manejar en aquel momento. Quedaban 3 días antes del plazo de Miguel Ángel, cuando Carmen finalmente supo con certeza qué iba a hacer. La claridad llegó no en un momento dramático de revelación, sino en la tranquilidad de una tarde ordinaria. Estaba en el atelier de Rosa, la diseñadora de 50 años que había perdido su trabajo en la fábrica textil. La mujer estaba mostrándole su primera colección completa, 20 piezas de ropa sostenible que habían sido aceptadas en una boutique prestigiosa del barrio gótico. Las prendas colgaban de perchas, cada una con la etiqueta Rosa Vidal, moda consciente. Nada de esto existiría sin ti, dijo Rosa, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Me diste el coraje para creer que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Y Carmen se dio cuenta. Estas mujeres, estas 5 vidas que había tocado directamente y las docenas más que habían sido impactadas indirectamente a través de ellas, eran su legado. Pero no podían ser su prisión. El amor que sentía por ellas, el orgullo por lo que habían logrado juntas, no podía ser la razón por la que se quedara en un matrimonio que todavía no sabía si podía funcionar. Aquella noche pidió a Javier que se reuniera con ella en el jardín de la mansión de Pedralbes. Era finales de mayo, y el aire estaba cargado con el aroma de jazmín y rosas que florecían en los arriates cuidadosamente mantenidos. El sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo de colores que parecían demasiado intensos para ser reales. Javier la encontró sentada en un banco de piedra junto a la fuente central, con un sobre en sus manos. Su corazón se hundió al ver el sobre, temiendo que fuera una carta de despedida. «Siéntate», dijo Carmen, y su voz era calmada, decidida. Él obedeció, manteniendo una distancia respetuosa, pero mirándola con una intensidad que ella sintió física. «He tomado una decisión», comenzó Carmen, girando el sobre entre sus manos. «Y necesito que escuches todo antes de responder o reaccionar. ¿Puedes hacer eso?» Javier asintió, su mandíbula tensa. «Llamé a Miguel Ángel esta mañana», continuó, y vio a Javier encogerse como si lo hubieran golpeado. «Le agradecí por la oferta increíble, por creer en mí cuando yo misma dudaba, por mostrarme que merezco respeto y admiración. Le dije que es un hombre extraordinario y que alguna mujer afortunada algún día verá eso. Y Javier apenas podía respirar. Y rechacé la oferta». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros en el jardín parecían haber dejado de cantar. Javier la miraba con una mezcla de esperanza y confusión que habría sido cómica en otras circunstancias. Pero Carmen levantó una mano, deteniéndolo antes de que pudiera hablar. «No me quedo porque te perdone completamente. No me quedo porque creo que todo va a ser fácil de aquí en adelante. No me quedo por obligación hacia mi familia o por las apariencias sociales». «Entonces, ¿por qué?», susurró Javier. Carmen finalmente lo miró directamente
y sus ojos verdes estaban claros y sin lágrimas. Me quedo porque vi a ese niño en Vallecas. Vi su dolor, su miedo, su determinación feroz de nunca ser vulnerable otra vez. Y me di cuenta de que si me iba ahora, estaría confirmando todo lo que él temía, que la gente a la que amas eventualmente se va, que el amor siempre es temporal, que cerrar tu corazón es la única manera de sobrevivir. Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Me quedo porque creo que ambos merecemos la oportunidad de descubrir si podemos construir algo real de los fragmentos rotos. Pero Javier, me quedo bajo mis términos. Le entregó el sobre. Él lo abrió con manos temblorosas y encontró un documento redactado por un abogado con términos claros y específicos. Es un acuerdo, explicó Carmen. Un compromiso por ambas partes. Yo me comprometo a darle una oportunidad real a este matrimonio, a trabajar contigo para construir algo genuino, a no huir cuando las cosas se pongan difíciles. Pero tú te comprometes a terapia individual y de pareja. Te comprometes a trabajar activamente en romper los patrones que destruyeron nuestros primeros meses juntos. Te comprometes a comunicación honesta, a vulnerabilidad continua, a tratarme como una compañera igual, no como una posesión. Javier leyó el documento, cada palabra, cada cláusula. Había estipulaciones sobre toma de decisiones conjunta, sobre respeto mutuo, sobre comunicación abierta. Había un cronograma de evaluación. Cada 3 meses se sentarían y honestamente evaluarían si el matrimonio estaba funcionando para ambos. Y había una cláusula final que lo golpeó como un puño en el estómago. Si después de un año de esfuerzo genuino de ambas partes, el matrimonio todavía no es saludable o satisfactorio, ambas partes acuerdan separarse amigablemente, sin culpa ni resentimiento, reconociendo que algunos daños son irreparables. Es un año de prueba, dijo Carmen cuando él terminó de leer. Un año donde ambos nos esforzamos completamente, donde somos honestos sobre nuestros sentimientos, donde construimos algo nuevo en lugar de tratar de resucitar lo que nunca realmente existió. Y al final de ese año, si no funciona, nos dejamos ir sin amargura, porque Javier, no voy a quedarme en un matrimonio infeliz solo porque ya invertí tiempo en él. La vida es demasiado corta y ambos merecemos más que eso. Javier miró el documento durante largo tiempo, procesando lo que ella estaba ofreciendo. No era la reconciliación incondicional que parte de él había esperado secretamente. Era algo más complejo, más maduro, más honesto, una oportunidad genuina con expectativas claras y una salida si no funcionaba. ¿Y si al final del año funciona?, preguntó su voz ronca. ¿Y si descubrimos que realmente podemos ser felices juntos? Carmen sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le había dirigido en meses. Entonces tendremos toda una vida por delante, pero no nos adelantemos. Primero, sobrevivamos el año. Aprendamos quiénes somos realmente el uno para el otro cuando no estamos operando desde el dolor o el miedo. Javier puso el documento sobre el banco entre ellos. Luego hizo algo que sorprendió a Carmen. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Carmen, no te merezco. Probablemente nunca te merecí. Pero si estás dispuesta a darme esta oportunidad, juro por todo lo que soy que la tomaré. No solo firmaré este acuerdo, lo viviré. Cada día, cada momento. Seré el hombre que debí haber sido desde el principio. No necesito promesas, dijo Carmen suavemente, liberando una mano para tocar su mejilla. Necesito acciones, consistentemente, día tras día. Eso es todo. Lo tendrás, prometió él, y había tal determinación en sus ojos que Carmen casi le creyó completamente. Se pusieron de pie, y Javier la atrajo hacia un abrazo. Fue el primero abrazo real que compartían, y Carmen sintió su cuerpo tensarse inicialmente antes de relajarse contra él. Olía a su colonia cara,
mezclada con algo más humano, más él. Sintió su corazón latiendo contra su mejilla, rápido y asustado. «Gracias», susurró él contra su cabello. «Gracias por quedarte, por darme esta oportunidad, por creer que puedo ser mejor». «No lo hagas por mí», respondió ella. «Hazlo por ese niño de 8 años en Vallecas. Hazlo por ti, porque mereces ser feliz tanto como yo». Y en aquel jardín, mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Barcelona y el jazmín perfumaba el aire nocturno, 2 personas rotas comenzaron el lento, doloroso, hermoso proceso de reconstruirse juntos. Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más transformadores que Carmen y Javier habían experimentado. No fue el cuento de hadas de reconciliación que algunas personas esperaban. Fue trabajo duro, conversaciones incómodas, retrocesos frustrantes y pequeñas victorias celebradas con cuidado. La terapia comenzó la semana siguiente. Javier resistió al principio, su armadura profesional levantándose automáticamente ante el psicólogo que Carmen había seleccionado, el doctor Martín Aguirre, un hombre de 60 años con una paciencia infinita y una habilidad para ver a través de las defensas más elaboradas. «Señor Solís, puede engañar al mundo empresarial con su máscara de control absoluto», dijo el doctor Aguirre en su segunda sesión. «Pero aquí, conmigo, esa máscara solo retrasa su sanación. Y francamente, no tenemos tiempo que perder en performances». Fue la confrontación directa que Javier necesitaba. Comenzó a abrirse, lentamente, dolorosamente. Habló sobre su madre más de lo que había hablado en 27 años. Lloró en sesiones que lo dejaban exhausto, pero más ligero. Comenzó a identificar los patrones, cómo confundía control con seguridad, cómo usaba el trabajo como escudo contra la intimidad, cómo su miedo al abandono se manifestaba como rechazo preventivo. Carmen también hizo su propio trabajo. En sus sesiones individuales con la doctora Elena Vázquez, exploró sus propios patrones, cómo había confundido sacrificio con amor, cómo su necesidad de complacer a otros había erosionado su sentido de sí misma, cómo necesitaba aprender a establecer límites sin sentirse culpable. Las sesiones de pareja eran las más intensas. Aprendieron a comunicarse sin atacar, a expresar necesidades sin culpar, a escuchar para entender en lugar de escuchar para responder. «Cuando dijiste aquellas palabras en nuestra noche de bodas», dijo Carmen en una sesión 3 meses después de su decisión de quedarse, «no solo heriste mis sentimientos, destrozaste algo fundamental sobre cómo me veía a mí misma. Me hiciste sentir invisible, sin valor, como si no fuera completamente humana». Javier, que ahora podía escuchar estas cosas sin encogerse defensivamente, asintió. «Y cuando me miras con esa desconfianza en tus ojos», respondió, «incluso ahora cuando estoy tratando tan duro de hacerlo bien, me recuerda que nunca podré borrar ese daño inicial, que siempre estaré pagando por la persona que fui en esa habitación del hotel». «No se trata de borrar», intervino el doctor Aguirre. «Se trata de integrar. Esa noche pasó, el daño es real, pero no tiene que definir todos sus momentos futuros. Pueden reconocerlo, aprender de él y construir algo nuevo junto a él, y eso fue lo que intentaron hacer». Los cambios fueron pequeños al principio. Javier comenzó a llegar a casa para cenar, realmente presente en lugar de revisando su teléfono. Preguntaba sobre el día de Carmen con interés genuino. Recordaba detalles sobre las mujeres con las que trabajaba. Cocinaban juntos los domingos, actividad que inicialmente fue torpe, pero que gradualmente se convirtió en uno de sus rituales favoritos. Carmen comenzó a incluir a Javier en su mundo. Lo invitó a conocer a Amina, Rosa, Luz, Patricia y la joven Sofía. Él vino a la inauguración de la tienda de especias de Amina, probando tés exóticos
y conversando con los clientes con una calidez que Carmen nunca había visto en él. Invirtió discretamente en el negocio de Rosa cuando ella necesitaba capital para expandirse, pero lo hizo a través de Carmen, respetando su rol como mentora. Hubo retrocesos, peleas donde viejos patrones emergían, noches donde uno de ellos dormía en el sofá porque las heridas se habían reabierto, momentos donde Carmen contemplaba llamar a Miguel Ángel, donde Javier consideraba enterrarse en el trabajo y olvidar todo el esfuerzo, pero siempre volvían al acuerdo, a la terapia, a la conversación honesta sobre lo que estaban sintiendo, y lentamente, como hielo derritiéndose bajo el sol de primavera, algo comenzó a cambiar. Carmen se encontró riendo de los chistes tontos de Javier, descubriendo que tenía un sentido del humor seco que había mantenido oculto. Javier se encontró buscando excusas para tocar la mano de Carmen, para estar cerca de ella, no desde posesividad, sino desde un deseo genuino de conexión. 6 meses después de su decisión, durante una cena en un pequeño restaurante en el barrio de Gracia, Javier la miró a través de la mesa iluminada por velas. «Te amo», dijo simplemente sin dramática ni calificaciones. Carmen parpadeó sorprendida. No habían usado esas palabras, habían evitado cuidadosamente las declaraciones grandiosas en favor de las acciones consistentes. «Sé que es pronto», continuó él, «y sé que tal vez no estás allí todavía, pero me di cuenta de eso hoy, cuando te vi ayudando a aquella nueva emprendedora en tu café favorito. La forma en que realmente escuchas, cómo haces que las personas se sientan vistas. Me di cuenta de que me he enamorado de quién eres cuando no estás tratando de sobrevivir a mi crueldad, y necesitaba decirlo, sin expectativas, solo como un hecho». Carmen sintió lágrimas picando sus ojos, no de tristeza, sino de algo más complicado, esperanza mezclada con miedo, alegría teñida con cautela. «No sé si te amo todavía», respondió con la honestidad brutal que habían aprendido a valorar, «pero sé que me estoy enamorando de quien estás eligiendo ser, y eso es algo». Javier sonrió genuinamente, ampliamente. «Es más que algo, Carmen, es todo». El mes siguiente Javier hizo algo inesperado. Vendió la mansión de Pedralbes. «Ese lugar nunca fue nuestro», explicó. «Fue mío, lleno de mis elecciones y mi necesidad de impresionar a personas que no importan. Quiero que encontremos un lugar juntos, no tan ostentoso, pero nuestro». Encontraron un apartamento en el barrio del Born, un loft, en un edificio histórico renovado con techos altos, vigas de madera expuestas y ventanas que daban a las calles adoquinadas del barrio más artístico de Barcelona. Tenía la mitad del espacio de la mansión, pero el doble del carácter. Lo decoraron juntos, discutiendo sobre cada elección, comprometiendo, creando algo que reflejaba a ambos. Carmen convirtió una de las habitaciones en su oficina, donde continuó su trabajo con emprendedoras, pero ahora también comenzó a escribir, documentando las historias de las mujeres que había ayudado. Javier transformó otra habitación en su estudio, pero también mantenía horas de oficina más razonables, descubriendo que la vida existía fuera de las hojas de cálculo. Visitaron Vallecas juntos varias veces más. Carmen llegó a conocer a doña Remedios, escuchando historias del pequeño Javier que lo hacían sonrojar. Invitaron a su tía Dolores a Barcelona, y Javier finalmente tuvo conversaciones pendientes sobre su infancia, perdonando a la mujer que había hecho lo mejor que pudo con recursos limitados. Carmen también llevó a Javier a Valencia, presentándolo apropiadamente a sus padres. Su padre, cargando aún la culpa de su confesión, apenas podía mirar a Javier a los ojos. Pero durante la cena, Javier tomó la mano del hombre mayor. «Señor Ruiz, sé lo que hizo, y sé por qué lo hizo. Y aunque las circunstancias que nos unieron fueron imperfectas, llevaron a que conociera a Carmen,
Y eso, eventualmente, me llevó a convertirme en un mejor hombre. Así que lo perdono. Y más que eso, lo entiendo. Fue el momento de gracia que la familia necesitaba, y los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al presenciar cómo los dos hombres más importantes de su vida encontraban paz. A medida que se acercaba el final del año de prueba, ambos se dieron cuenta de algo. Ya no estaban contando los días. La fecha límite que había parecido tan importante, tan definitiva, se había vuelto irrelevante. Habían construido algo real, algo imperfecto pero genuino. En su última sesión de terapia antes del aniversario de su acuerdo, el doctor Aguirre los observó con algo que podría haber sido orgullo. ¿Saben qué es lo más extraordinario de su historia?, preguntó. No es que se enamoraron. El enamoramiento es fácil, químico, inevitable para muchas personas. Lo extraordinario es que eligieron el amor, día tras día, momento tras momento, cuando habría sido más fácil rendirse. Ese tipo de amor, el amor elegido conscientemente, es el tipo que dura. 1 año y 2 días después de que Carmen rechazara la oferta de Miguel Ángel y decidiera quedarse, ella y Javier se encontraron de nuevo en el Hotel Villa Magna de Madrid. No en la suite presidencial, donde todo había comenzado tan dolorosamente, sino en una habitación más modesta, más íntima, con ventanas que daban a un pequeño jardín interior. Era idea de Carmen, confrontar el lugar de su mayor dolor, reescribir la memoria con algo mejor. ¿Estás segura de esto?, había preguntado Javier cuando ella sugirió la idea. Ese lugar tiene tantos recuerdos terribles. Exactamente por eso, respondió ella, porque quiero crear nuevos recuerdos aquí, mejores. Quiero que cuando piense en el Villa Magna, no solo recuerde a la chica rota llorando rodeada de pétalas de rosas. Quiero recordar también a la mujer fuerte que regresó con su esposo, no como víctima, sino como compañera igual. Ahora en esa habitación bañada por la luz dorada de la tarde madrileña, Carmen se paró frente al espejo, vistiéndose para una cena especial. No llevaba el vestido de novia que había usado 1 año atrás, sino algo que había elegido ella, un vestido sencillo color verde esmeralda, que resaltaba sus ojos y que había comprado con su propio dinero, ganado con su propio trabajo. Javier entró desde el baño, listo, pero se detuvo al verla. «Eres hermosa», dijo, no con la obligación del halago social, sino con la reverencia de alguien que realmente ve lo que está mirando. «Gracias», Carmen sonrió girando hacia él. «¿Listo? Hay algo que quiero hacer primero», dijo Javier, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Carmen sintió su corazón acelerarse, pero Javier levantó una mano, tranquilizándola. «No es lo que piensas. O bueno, no exactamente». Abrió la caja, revelando 2 anillos. Uno era la alianza original que le había dado en su boda, cara y ostentosa y completamente impersonal. El otro era diferente, un diseño sencillo de plata con una pequeña esmeralda engastada, claramente vintage, con historia grabada en cada rayón. «Este era el anillo de mi madre», explicó Javier, su voz cargada de emoción. «Lo único que quedó cuando se fue. Mi tía lo guardó para mí todos estos años, y pensé que si estás dispuesta, me gustaría que lo usaras. No para reemplazar nuestros votos originales, que fueron hechos bajo circunstancias que ambos sabemos eran problemáticas, sino como símbolo de algo nuevo, de los votos que estamos eligiendo hacer ahora, libremente, completamente». Carmen tocó el anillo con dedos temblorosos. Era tan diferente del anillo ostentoso de diamantes que había recibido en su boda, y eso lo hacía infinitamente más precioso. «¿Estás seguro?», preguntó. «Este es tu conexión con ella. Es importante». «Tú eres importante», corrigió Javier. «Y ella habría querido que lo tuviera alguien que entendiera cómo amar a pesar del miedo».
Alguien lo suficientemente valiente para quedarse cuando huir habría sido más fácil. Carmen extendió su mano y Javier deslizó el anillo vintage en su dedo. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Luego, sorprendiéndola, Carmen tomó la alianza original, la cara y ostentosa. «Usa esta», dijo, deslizándola en el dedo de él, como recordatorio de dónde comenzamos y cuán lejos hemos llegado. Porque esa noche en la suite presidencial, cuando me humillaste, plantaste las semillas de tu propia transformación. Me obligaste a encontrar mi fuerza, y esa fuerza eventualmente te obligó a encontrar tu humanidad. Se miraron ambos usando alianzas ahora, pero éstas cargando significados completamente diferentes a los originales. «Carmen», dijo Javier tomando sus manos, «sé que ya estamos casados legalmente. Sé que pasamos el último año reconstruyendo lo que yo destruí, pero quiero preguntarte algo, y necesito que respondas con completa honestidad». «Siempre», prometió ella. «¿Te casarías conmigo otra vez? No por obligación, no por tu familia, no porque ya firmamos papeles hace un año, sino porque genuinamente quieres construir una vida conmigo».